Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar con las sesiones que tenemos. La semana pasada, el día sábado, pudimos hablar sobre un método de citas, el método de citas APA, que es uno de los métodos más utilizados en la academia, ¿no? El tema de la cita autor-fecha. También pudimos proyectar unas diapositivas y pudimos distinguir lo que es la cita directa y la cita indirecta. La cita directa relacionada a la cita literal y la cita indirecta relacionada a la cita de parafraseo que realizamos. Esta es una parte inicial de los métodos de citas. Ahora vamos a ver la otra parte que es el método de cita Chicago. El otro tipo también común utilizado en diferentes universidades o también revistas indexadas que se puedan encontrar. En esta ocasión tenemos la diapositiva del método de citas Chicago que estamos proyectando en este momento. A diferencia del método de citas ZAPA, el método de citas Chicago tiene dos modalidades de citación. Hay una que, de hecho, ya la conocemos como es el estilo notas y bibliografía, en la cual se coloca un pie de página en el texto y abajo de la misma página colocamos nosotros los datos bibliográficos. Y también tiene el método autor-fecha, similar al estilo APA, solo con algunas variantes nada más, pero muy parecido al estilo APA. En este caso vamos a analizar estos dos tipos de citas, tanto el sistema notas y bibliografía como el sistema autor-fecha. Bueno, para recapitular la diferencia entre lo que es una cita directa y una cita indirecta, hemos dicho, la cita directa es aquella cita literal que nosotros copiamos de un texto para poner en nuestra tesis y tanto en el sistema APA como en el sistema Chicago tenemos que ponerlos entre comillas. Puede ser una cita narrativa o no narrativa. Si es una cita narrativa, entonces ponemos el autor en el texto mencionando el apellido o el nombre completo si deseamos, o una cita no narrativa donde no mencionamos el autor en el texto, pero en el pie de página abajo sí, obviamente, como siempre, mencionamos el autor. Y la cita indirecta que no usa comillas, es decir, es una cita completamente de parafraseo. Y obviamente en este caso vamos a tener que poner a pie de página los datos del autor. Igualmente en el APA tenemos esas dos modalidades, no hay ninguna diferencia en ese sentido. Vamos a ver el primer estilo dentro del Chicago, como es el estilo notas y bibliografía, estilo en el cual nosotros, como he mencionado, consignamos a pie de página en el mismo texto un número pequeñito y de ahí en la parte final vamos a establecer ese mismo número con los datos completos del libro. Al igual que en el estilo APA vimos la nota del libro físico, la cita del libro o de revista indexada, la cita de página web, de artículo periodístico. En este caso estamos viendo la cita, estilo, notas y bibliografía en el método Chicago para el libro físico. Nosotros nos imaginamos que hay un texto más adelante. De hecho, que donde ustedes pueden ver el número 2 es el pie de página, ¿no? Entonces, toda la parte de arriba nos imaginamos que hay completo y ese es el pie de página, la parte final de la página. Y ahí colocamos los nombres del autor, los apellidos del autor, nombre y apellido, nombre y apellido. Y después colocamos una coma y colocamos el título del libro. Después, entre paréntesis, la ciudad donde se ha podido publicar el libro, dos puntos, la editorial, coma, el año de publicación, coma, y el último número que pueden ver que es el 12 es la página. Entonces, empezamos aquí con el nombre del autor, ¿no? Nombre, apellido completo, título del libro, después entre paréntesis ciudad, dos puntos editorial, coma, año.
coma y la página, ¿no? En este caso. Eso es en cuanto a la primera cita que nosotros desarrollamos dentro de lo que es el texto, ¿no? Es la primera vez que estamos citando al autor Brian Grazer and Charles Fishman. En las siguientes ocasiones que vamos a citar al mismo autor, Brian Grazer and Charles Fishman, refiriéndonos al mismo libro, solamente consignamos los apellidos. Como ven, número 4 es la cita número 4. Consignamos nada más los apellidos, seguido de una coma, el título del libro y después el número de la página. ¿No? En este caso, Grazer and Fishman, Curious Mind 37, como dice ahí. Bien, eso es en cuanto a la nota a pie de página. Entonces, nos falta hablar de la referencia bibliográfica. Como saben, una cita completa es tanto la cita que se hace en el texto como la referencia bibliográfica. Creo que no se logra ver completamente. A ver, vamos a tratar de arreglar esto. La parte final es la referencia bibliográfica. A ver, sí, ahora yo creo que está mejor. En la referencia bibliográfica que se coloca al final de nuestra tesis, comenzamos por el apellido del autor, seguido de una coma, el nombre completo del autor. Y bueno, si son dos autores, ponemos los ambos. Después un punto, el título del libro. Un punto, la ciudad, la editorial y el año. Si nosotros recordamos el estilo APA, en el estilo APA en la referencia bibliográfica era similar. Empezábamos por el apellido del autor, coma, poníamos la abreviación del nombre, ¿no? Si digamos era Roberto, solamente le poníamos R. punto. En el estilo Chicago tenemos que poner de forma completa todo el nombre, ¿no? Apellidos y nombres completos. Y después tenemos el título del libro, la ciudad, la editorial y el año. Seguimos, también tenemos la cita para el libro electrónico. En este caso tenemos nuestra referencia bibliográfica también. En este caso del libro electrónico, en la primera cita a pie de página comenzamos por el nombre del autor, el apellido del autor. El título del libro, entre paréntesis, la ciudad, la editorial, el año de publicación, la página donde hemos obtenido la información, seguido de una coma y colocamos la URL, ¿no? Como ven ahí está la URL completa. En cuanto a la primera cita y las siguientes citas que vamos a realizar del mismo autor y del mismo libro, colocamos solamente el apellido del autor, el nombre del libro y las páginas de donde hemos obtenido la información. En este caso dice Melville Moby Dick 722-23. Referencia bibliográfica, ¿no? Al final de la tesis colocamos aquí, comenzando por el apellido del autor, coma, el nombre del autor, el título del libro, la ciudad, la editorial, el año de publicación y la URL, ¿no? Como ven ahí. Eso es en cuanto a la referencia bibliográfica que es para el libro electrónico, o también podemos llamar aquí a la revista electrónica. Continuamos. Tenemos también la forma de citación, ¿no? En lo que es artículo en revista indexada. Bueno, el anterior era un libro electrónico, en este caso revista indexada. A pie de página tenemos el nombre y el apellido, seguido de una coma, el título del artículo, como dice acá, Roman Politics in the 70s, History of Religion, coma, el título de la revista Journal of Roman Studies, Roman Politics, después el año de la revista y el volumen, ¿no? 1/27/2014. Después se coloca el DOI o también puede ser alternativamente la URL. Esto es en cuanto a la primera cita. En la siguiente cita comenzamos solamente por el apellido, coma, seguido del título del artículo. Y obviamente acá le podemos agregar también la página después del título del artículo. Ya es una cita más abreviada. En este caso,
Finalmente, la referencia bibliográfica, ¿no? En la referencia bibliográfica empezamos por el apellido del autor, el nombre del autor, después seguimos con el título del libro, el título de la revista, el año, el volumen 127, el DOI o la URL también podemos ahí alternar. Bien, para citar en tesis o cómo citar una tesis en el estilo Chicago, tenemos lo siguiente, ¿no? En la primera cita ponemos nosotros, escribimos el nombre y el apellido del autor completo, seguido de una coma, de la tesis, entre paréntesis, si es una tesis de pregrado o de posgrado, después la universidad. En este caso, para que se pueda visualizar, vamos a mover un poco la imagen. En este caso es una tesis doctoral, ¿no? Tesis doctoral, coma, Universidad Carlos III de Madrid, coma, 2014, cerramos paréntesis, coma, la URL. En la siguiente cita que nosotros vamos a realizar, ponemos el apellido, seguido del nombre, el título del artículo, ¿no? Perdón, de la tesis. Estrategias de autorrepresentación fotográfica. La referencia bibliográfica comenzamos por el apellido, coma, seguido del nombre y colocamos el título de la tesis doctoral, en este caso, la universidad, el año y la URL de la cual hemos obtenido la tesis. Como recordaron, hemos hablado, ¿no? La forma de obtener tesis de otras universidades recurriendo al RENATI, que es el Registro Nacional de Trabajos de Investigación, en el que podemos nosotros acceder a cualquier tesis de cualquier universidad a nivel nacional, ¿no? Entonces tendremos que colocar ahí la URL del RENATI, que nos facilita para elaborar el estado del arte, que son los antecedentes de la investigación. Bien, hasta ahí hemos hablado del estilo a nota a pie de página dentro de la modalidad de cita Chicago. Lo que vamos a ver en adelante es la modalidad autor-fecha, también es otra forma del estilo Chicago, la modalidad autor-fecha. Muy parecido al APA, muy similar, hay algunas pequeñas variantes que se notan más que todo en la referencia bibliográfica. Pero al igual como recordarán, el APA, su única modalidad es autor-fecha, ¿no? En el Chicago también hay esa modalidad autor-fecha, solo que se exige siempre en el autor-fecha colocar el número de la página. Como ven acá, la cita del libro físico, cita en el texto mismo, está entre paréntesis, Grazer and Fishman, 2015,12. El número 12 final quiere decir que se refiere a la página del libro, ¿no? Entonces, la coma ya no va después del autor, sino va después del año de publicación. Y después de esa coma se coloca la página del libro. En referencia bibliográfica es la misma modalidad de lo que hemos hablado, notas y bibliografía. En referencia bibliográfica empezamos por el apellido, coma, el nombre del autor, si son hombres, entonces tenemos que poner ambos, punto, el título del libro, la ciudad, la editorial y el año. Entonces resaltamos aquí la diferencia, ¿no? En el sistema autor-fecha en Chicago existe la obligación de colocar la página al final del paréntesis, ¿no? Esto en el mismo texto. Tenemos artículo en revista indexada, tenemos aquí el modelo, más abreviado también, cita en el texto, el apellido, el año y la página, nada más. La Salle 2017,95. Referencia bibliográfica, ¿no? Comenzamos por el apellido, La Salle, Peter, el nombre obviamente, punto 2017, punto, el título de la revista, perdón, el título del artículo, el título de la revista, el año, el volumen, 38, entre paréntesis 1, 2.95-109, que se refieren a las páginas donde se ubica el artículo dentro de la revista. Si nosotros vemos una revista, pueden existir 5 artículos.
un artículo puede estar, ¿no? En la página, desde la página 8 hasta la 22. Entonces, cuando vemos ahí el número 95-109, nos referimos al número de las páginas donde empieza y termina el artículo dentro de la revista. Punto, dice, ¿no? Project Muse. Ahí se refiere a la base de datos, ¿no? Aquí en el estilo de citas Chicago podemos nosotros colocar la base de datos, no siempre la URL. En algunos casos solamente tendremos la URL, otros quizá para hacer más abreviado esa cita de la URL porque es muy larga, podemos colocar la base de datos, ¿no? En algún momento hablamos de las bases de datos de Cielo, Redalic, Dialnet, Scopus, entre otras, ¿no? Entonces ahí podemos colocar en vez de Project Muse, podemos colocar simplemente Cielo. Cielo, podemos colocar también Redalic en general. Alberto tiene una pregunta, adelante. Sí, maestro, muy buenas tardes, gracias por su atención. Maestro, hay muchas inquietudes, pero algunas, por favor, se las podría ayudarme a resolver. La primera, aunque ya tengo algunas ideas, pero ¿cómo sería una explicación contradidáctica qué se entiende por revista indexada? Tanto Scopus, Cielo, Alicia, etcétera, pasan por muchos filtros para ser indexada. Esa es mi primera pregunta. De lo más didáctico, ¿qué significa revista indexada? La otra es, en una tesis de maestría, cuántas citas, 30, 40, más o menos, citas cortas, citas largas, qué sé yo, y, eh, y el número de citas vinculadas a texto de los últimos 5 años, o es independiente, puede ser hace 20, 30 años, o para que haya validez, eficacia o, digamos, fortaleza en el trabajo los últimos 5 años, la recomendación, digamos. Entonces, reitero la cantidad de citas. Ahora, también, maestros, en cuanto a las referencias bibliográficas que usted señala, si yo trabajo con APA, ¿debo hacer APA de principio a fin o debo utilizar lo que usted dice, Chicago de principio a fin? Y de manera personal, quisiéramos saber su expertise, maestro. ¿Cuál usted prefiere? APA, Chicago, número de citas, cuántas citas, los últimos 5 años de biografía. Por favor, su alcance. Gracias. Bien, lo que nos ha preguntado Alberto sobre el concepto de revista indexada. Cuando definimos revista indexada, podemos decir que es una revista que está en una base de datos de consulta internacional. El concepto más breve que podemos encontrar, no existe solo una base de datos. Hemos hablado de Cielo, de Dialnet, de Scopus, Web of Science. Entre las más conocidas, quizá en el derecho, ya cada especialidad puede tener su base de datos también independiente, ¿no? En medicina, por ejemplo, existe Medline, en economía EBSCO, entre otras bases de datos. Ahora, para que una revista pueda ingresar a esta base de datos, también la misma revista, en este caso, perdón, la misma base de datos, que es también organizada, administrada por una institución internacional, requiere ciertos requisitos, ¿no? Si hablamos de ingresar a Scopus, que es la base de datos, una de las más importantes y de impacto internacional, donde se publican en diferentes idiomas, los estándares son más altos, ¿no? Se requiere al menos que la revista haya publicado durante un tiempo constante, 5 años, 3 o 4 veces al año, y que esas publicaciones hayan tenido también relevancia en cuanto a la citación de otros autores, y recién se podría evaluar su incorporación a esta base de datos Scopus, Web of Science, que en general son las más importantes, ¿no? Si hablamos de otras bases de datos, como les he mencionado, Redalic, Dialnet, también hay SiteFactor, Google Académico, LatinRep, los requisitos no son tan exigentes, ¿no? En esos casos pues, se puede admitir que la revista al menos tenga un consejo editorial de evaluación para que previamente se aplique, ¿no? El sistema doble ciego para que los artículos puedan ser vistos o evaluados antes de ser publicados y puedan incorporarse. Un ejemplo de esta indexación que es reciente o que puede empezar desde esas bases de datos más
de un rango tan importante como Scopus Web of Science, es la revista de Derecho de LP Derecho. En la revista de Derecho de LP Derecho recién se ha comenzado a publicar hace 2 años. Tiene hasta ahora 4 volúmenes, 4 números publicados en su página web. Ahora está en plena convocatoria, si desean pueden revisarlo. Creo que hemos hablado, también les puede comentar que está en convocatoria para recepcionar artículos y sus indexaciones iniciales básicas son Google Académico, Latin Rep y Site Factor. Entonces podemos ver, ¿no? Esas bases de datos son de alguna manera con requisitos menos rigurosos como para poder empezar desde las revistas más jóvenes como LP Derecho. Revistas de más trayectoria como la revista de Derecho de la PUC, la Pontificia Universidad Católica, que tiene años, quizá 20 más años publicando, ya tiene su indexación dentro de Scopus, entre otras bases de datos. Entonces, ¿no? Vemos ahí la diferencia, ¿no? Una revista joven como LP Derecho ha empezado en SiteFactor, Google Académico, Latin Rep, y otra revista más antigua, como la revista de Derecho de la PUC, al menos en el Perú es la única en Derecho, que está en Scopus. También podemos citar a lo que es la revista de Derecho Valdivia de Chile, que está en Scopus, la revista de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, que está en Scopus, y la revista de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia también, que está en Scopus y Web of Science, ¿no? Serían las revistas que son de más trayectoria. Sobre lo otro que nos ha mencionado Alberto en cuanto al tema de la citación, cuánto de citas, mínimo de citas debe haber, si debe haber una antigüedad específica o no. En sí no hay un parámetro específico, ¿no? No podemos decir mínimo 50 citas, 60. Depende de la profundidad, si es una tesis bastante dogmática, bastante teórica en cuanto a la evaluación de principios abstractos del derecho, se podría recurrir a un promedio, yo creo, de 40 citas, sería al menos algo razonable, a menos que la misma directiva de la universidad donde se presenta la tesis diga algo específico, ¿no? No hay un parámetro uniforme para todas las universidades, ¿no? Cada universidad puede plantear sus reglas, pero yo creo que para una tesis un promedio de 40 citas o 40 fuentes podría ser razonable. En cuanto a la antigüedad, también no hay un específico, al menos se recomienda tener citas, si es que son de revistas indexadas, que son las que tienen un poco más contacto con temas actuales, se podría tener al menos de una antigüedad no mayor a 10 años. De hecho, que hay autores clásicos, ¿no? Como por ejemplo Rousseau, Montesquieu, Platón, Aristóteles, Adam Smith, ¿no? Entonces no vamos a despreciar a esos autores clásicos. Son autores que han publicado hace cientos de años en muchos casos, o hace 200 o 100 años. Entonces, si nosotros vamos a decir que solo y únicamente autores de 10 años, de antigüedad 10 años, vamos a dejar de lado a los autores clásicos que también son importantes. Entonces yo creo una combinación de citas con una antigüedad de 10 años y son de revistas jóvenes o recientes, combinado con los autores clásicos, ¿no? Que también le dan autoridad al texto. Sobre la modalidad del tipo de cita, también eso depende de la guía metodológica que tenga la unidad de posgrado de cada universidad. Hay universidades que dicen pues, solamente utilicen el estilo APA, hay otras que pueden dar una opción entre el estilo APA o el Chicago, o también universidades que tienen su propio estilo de citación. Claro que si nosotros empezamos a publicar o a escribir dentro de un mismo tipo de cita como el APA, tenemos que hacerlo desde el inicio al final, ¿no? Hasta el final. Si utilizamos el estilo APA, modalidad autor-fecha, tenemos que empezar desde el inicio hasta el final, a fin de darle uniformidad, ¿no? Si combinamos APA con Chicago, puede ser que la lectura que le demos, quizá en un momento estamos citando en el texto, entre paréntesis, diciendo, según Domingo García Belaúnde, entre paréntesis 2015, menciona lo siguiente, que es la modalidad APA, y después
utilizamos a pie de página un número, puede dar a confusión, ¿no? De que ese pie de página no sea una cita, sino puede entenderse que es un pie de página que no se refiere a ningún autor, porque si ya hemos utilizado el estilo APA al inicio, la siguiente cita en Chicago va a dar a confusión eso, ¿no? Que estamos combinando y podemos generar un desorden. Entonces, si vamos a utilizar el estilo APA al inicio, tenía que ser hasta el final, o si vamos a utilizar el estilo Chicago, modalidad notas a pie de página, entonces tenemos que hacerlo del inicio hasta el final, ¿no? Para que tenga un orden determinado. Bueno, eso es en cuanto a lo que nos han preguntado sobre el tema de la revista indexada y las citaciones. Bien, estamos viendo aquí la modalidad Chicago en su rubro autor-fecha, ¿no? Para revista indexada. Y como les decía, ¿no? Cuando hablamos de revista indexada, hablamos de una revista que está publicada dentro de una base de datos de consulta internacional. Puede ser entre las tantas que hay, como les he mencionado, Google Académico, SiteFactor, LatinRed, Dialnet, Redalytics, Scopus, entre otras. No hay que confundirse, ¿no? Ese es el concepto en básico. De repente, alguna vez escuché de alguien que decía una revista indexada es una revista que tiene un índice, ¿no? En sí todos los documentos tienen índices, pero el concepto básico de eso es que está dentro de una base de datos de consulta internacional. La cita en el texto, al igual que en el libro físico, tiene una forma muy abreviada, ¿no? Apellido del autor, año de publicación, coma, y la página, en este caso La Salle 2017,95. Y todo está entre paréntesis. Y en la referencia bibliográfica, al final de la tesis, ya nosotros optamos por colocar los datos completos. Tenemos aquí el apellido, coma, el nombre del autor, punto, el año de publicación, punto, seguido por el título del artículo, ¿no? Dice aquí Conundrum, A Story About Reading, punto, el título de la revista, en este caso dice New England Review, hablamos 38, New England Review 38, hablamos ahí el número 38 al número de la revista y entre paréntesis el volumen, ¿no? Puede ser que el número de la revista sea, dependiendo del año en que se está publicando, el año 38, el volumen 1, ¿no? En este caso estamos poniendo entre paréntesis 1, dos puntos, seguido del número de páginas donde se ubica el artículo dentro de la revista, ¿no? Desde la página 95 hasta la 109 se ubica el artículo dentro de la revista. Y como dijimos, punto seguido ponemos la base de datos en la cual está ubicada la revista, ¿no? Hay base de datos Redalytics, Dialnet, entre otras. Aquí hemos colocado Project Muse, que es la base de datos, una base de datos posiblemente para temas básicamente literarios. Y con eso, o bien la base de datos o la URL, ya completamos el tipo de cita para artículo en revista indexada. También tenemos la modalidad para la tesis. En el estilo autor-fecha ponemos, como siempre, entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación, coma, seguido de las páginas donde hemos obtenido la información 99-100, esto entre paréntesis, que va dentro del texto que estamos redactando, y al final la referencia bibliográfica, donde empezamos por el apellido, coma, el nombre del autor, punto, el año de publicación, punto, el título de la tesis, después mencionamos si es una tesis de doctorado, de maestría, de pregrado, coma, la universidad donde se está publicando, ¿no? En este caso University of Chicago, en cuanto a la tesis. Y finalmente tenemos aquí la página web, una modalidad de autor corporativo, ¿no? En este caso estamos citando a Google. Igualmente en el estilo APA podemos conversar de que existe la posibilidad de citar autores corporativos, que puede ser Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia.
En este caso también, ¿no? Entre paréntesis, Google 2017, ¿no? Nada más. Como es una página web, no vamos a aumentarle el número de página. Es Google 2017. Ya en la referencia bibliográfica sí tendremos la necesidad de incorporar la URL. Comenzamos por el autor corporativo google.2017. El título de la noticia, ¿no? El título del artículo que hemos leído en Google, Privacy Policy, específicamente hablando, Privacy and Terms, y acá la última modificación de esta publicación, ¿no? Última modificación, 17 de abril del 2017, o también puede referirse a la fecha de la consulta, mejor dicho, a la fecha de la consulta, seguido de la URL que colocamos, completa, si es una página web. Entonces, recapitulando, ¿no? Brevemente, hemos visto acá hasta la diapositiva número 6, hasta la número 7, ¿no? La modalidad notas y bibliografía como cita a pie de página con su referencia bibliográfica, y después hemos empezado con el estilo autor-fecha muy similar al Chicago. Bien, quizá tengan alguna pregunta sobre este punto. Sí, maestro, por favor. Le preguntaba sobre su expertise, su know-how. ¿Usted le es más, digamos, su preferencia o más afín usted al estilo APA o Chicago en cuanto a sus tesis que va a elaborar? Sí, Gracias. yo me inclino al estilo Chicago en la modalidad autor-fecha, ¿no? En tanto nos exige siempre precisar el apellido del autor, el año de publicación y también la página, el número de página donde vamos a obtener la información. El estilo APA, bueno, hay casos donde no exige siempre poner el número de página. Yo creo que colocar y escribir el número de página le da precisión a la cita, ¿no? O sea, escribirlo siempre, porque si no colocamos el número de página, la consulta de ese libro, podemos tenerlo a la mano, el libro mismo, pero si es un libro bastante amplio, la persona que nos va a leer o que quiere indagar o profundizar más sobre ese concepto, va a ser complicado, ¿no? Yo creo que el estilo Chicago en modalidad autor-fecha, donde se menciona el apellido del autor, el año de publicación, coma, la página, me parece el más adecuado. No es una cita precisa con la página y en la referencia bibliográfica se da la opción de poder encontrar más datos sobre el autor. Entonces, por ese lado sería mi preferencia, el estilo Chicago autor-fecha. Y maestro, para acceder al buscador Scopus, hay que tener un carácter institucional, individual, hay que pagar, hay gratuito a veces. ¿Cómo entro? Voy a Google, pongo Scopus. ¿Cómo es el protocolo, maestro? Sí, Scopus requiere tener al menos un correo institucional que haya tenido el Scopus o Web of Science también. Comúnmente los correos institucionales de las universidades sí tienen estos convenios. Al menos, a ver, vamos a hacer la prueba aquí. Yo tengo el correo de la Universidad de San Marcos. Vamos a entrar a ver Scopus. Bueno, tenemos ahí, ¿no? El acceso en Google directamente Scopus. Tenemos la primera opción, Scopus, ¿no? Y acá, bueno, básicamente está en inglés, se podría traducir también. Y tenemos aquí en la parte derecha, ¿no? Sign in. Bueno, acá tengo dos correos. Acá uno que es institucional, ¿no? @unmsm.edu.p. Entiendo que casi todas las universidades sí tienen ese convenio con la institución para poder acceder
y tanto la clave, la contraseña del mismo correo institucional va a servir, ¿no? Entonces tenemos aquí la posibilidad de acceder con este correo institucional y ya he podido entrar, ¿no? Como ven, aquí está mi cuenta, con el mismo correo se ha aperturado, dice manuel.lupa@unmsm.edu.p. Yo creo que podrían intentar, ¿no? Con el correo institucional de su universidad, acceder aquí a la base de datos Scopus. Acá podemos buscar, ¿no? Consultas, buscar autores, en general, varias cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, dice sources, que son recursos. Podemos tener el subject area, que es el título del área que vamos a buscar o que queremos buscar. Acá, por ejemplo, ya aparecen revistas, ¿no? No solo son de derecho, acá aparecen también de otras carreras. Tenemos Cancer Journal of Clinicians, Nature Review Molecular Cell Biology, ¿no? Esto básicamente medicina, biología. Acá tenemos su ranking de citas, ¿no? Que también se evalúa cada revista, cuánto están citando cada revista, si tiene un impacto internacional o no. Acá, por ejemplo, podemos poner law, ¿no? Que es lo que nos interesa. Law significa derecho. Social Science Law, ¿no? Y podemos poner apply. Y aquí nos aparece 9.433 revistas entre español, inglés. Tenemos aquí, ¿no? Nature, Climate Change. A ver, ¿no? Una gran cantidad de documentos que podemos consultar que pueda tener un artículo relacionado a derecho. American Sociological Review en general. Acá también podemos escoger por el tema del título y buscar, ¿no? También lo, acá aparece, ¿no? Hay una The Journal of Criminal Law and Criminology, including the American. Y podemos entrar ahí, ¿no? Esta es una revista en inglés. De hecho, que podemos nosotros acceder a revistas en inglés, revistas en español. No ha habido un error de búsqueda. A ver, vamos a tratar de buscar otra. Acá Cambridge Law Journal. O también podemos acceder a otros tipos, ¿no? Si podemos buscar también por quién lo ha publicado, el ISSN si tuviéramos el número. Entonces acá están todas las opciones, ¿no? Como ven, hay una gran cantidad de materias que muchas quizá no es de nuestro interés. Eh, la que nos interesa es básicamente derecho, ¿no? Lo y es ahí donde nosotros podemos encontrar más documentos. Entonces sería eh, averiguar, ¿no? Si es que nuestro correo institucional tiene la posibilidad de poder acceder a las revistas en Scopus, ¿no? Y podemos intentar acceder desde el Google académico e intentar, porque de otra forma no conozco si es que podemos nosotros individualmente pagar a la revista Scopus y tener una suscripción. No sé el pago, si es un pago porque no es de acceso público. Lo que aparece en Scopus no lo podemos encontrar en Google Académico o en Google. Eh, de hecho que sí hay un pago, la institución que tiene el convenio tiene que pagar. Igualmente con Web of Science, ¿no? Más bien Web of Science, el acceso es mucho más restringido porque se habilita básicamente a las computadoras que tiene la universidad dentro de sus mismas instalaciones, ¿no? Entonces no podemos nosotros acceder en cualquier computadora. Entonces tenemos que ir a la universidad con el correo institucional, intentar.
¿no? Por ejemplo, acá tenemos la revista Annual Review of Criminology, que está en inglés, y tenemos aquí, ¿no? El tipo, los rankings de citación que tiene 743 citaciones desde el 2019 al 2022, 56 documentos desde el 2019 al 2022. Bueno, son los parámetros o estadísticas que vota esta revista. Entonces, tendrían que intentar con su correo institucional, si es que es posible, acceder a Scopus. Las otras bases de datos sí pudimos nosotros conversar un poco antes. Cielo, Redalic, Dialnet, son de acceso y consulta pública sin necesidad de tener suscripción. Y no son bases de datos que tengamos que decir que no hay información importante, ¿no? Hay hay revistas que tienen publicaciones tanto en Scopus como en Redalic, como en Cielo. Entonces, lo que se puede encontrar en Redalic, en Cielo, hay casos donde también está en Scopus, ¿no? Entonces, la revista trata de publicar en varias bases de datos para que tenga más visibilidad sus artículos. La revista de Derecho de la PUC está en Scopus, está en Redalic, y lo que encontramos en Redalic de Derecho de la PUC va a ser también de calidad. Entonces, por ese lado, tenemos que también acudir a esas que son de consulta pública, que son interesantes, ¿no? Y combinado a los libros físicos, que no todos, una revista indexada, como les decía, de hecho que ahí podemos encontrar más que todos discusiones a temas actuales, por ejemplo, la inteligencia artificial y el derecho, es un tema bastante actual, temas relacionados a la bioética también, ¿no? Pero si vemos un tema histórico, no solo va a estar en revistas indexadas, quizá más información encontramos en libros físicos. Entonces son dos fuentes que podemos combinar. Bien, tenemos también una parte que vamos a desarrollar sobre la hipótesis de investigación. Es una parte bastante precisa. De hecho, que hay, si nosotros combinamos, ¿no?, el tema de la investigación cuantitativa y cualitativa, que es algo que no lo estamos desarrollando de forma profunda porque no tomamos esa línea, ¿no?, de establecer una variable independiente, dependiente, o hacer una matriz de consistencia, que es también un tema muy específico y amplio dentro de lo que es la investigación en ciencias básicas o ciencias naturales. Si no lo estamos viendo más desde un punto de vista de cómo plantear el problema en derecho, cuál es la profundidad, la importancia y relevancia que debe tener este problema. Hemos hablado del problema, hemos hablado del método y ahora vamos a ver brevemente de forma puntual la hipótesis, que es la respuesta probable al problema que nosotros hemos investigado. Bueno, desde nuestra experiencia tenemos una fórmula que es similar al de otras investigaciones. La fórmula dado que, en la cual después colocamos el fundamento preciso que respalda nuestra probable respuesta, seguido de es probable que, donde nosotros escribimos nuestra solución a esa respuesta. No es una fórmula matemática que tenemos que seguirla siempre, ¿no? Es una recomendación para poder ordenar nuestras ideas. De hecho, que hay tesis que no siguen esto al pie de la letra, pero en esencia sí tiene que dar respuesta a la pregunta, ¿no? Si estamos planteando una pregunta sobre el tema de la inteligencia artificial y el derecho, podría ser, ¿no? Si es que en algún momento la inteligencia artificial pueda reemplazar la labor de un juez y tomar decisiones bajo parámetros de justicia, sería la pregunta y dar como hipótesis, ¿no? Dado que la inteligencia artificial ha desarrollado mecanismos de respuesta que puedan crear contenidos y actualizarse constantemente, es probable que las sentencias o un software que pueda reemplazar a un juez pueda cumplir parámetros de justicia. Es una respuesta, ¿no? Es un ejemplo nada más, no quiere decir que esté de acuerdo, pero es un ejemplo, una práctica simple de lo que vemos de lo que es hipótesis, ¿no? Tenemos una pregunta, le damos la respuesta
Esta es una recomendación, como les vuelvo a decir, no es una fórmula a seguir siempre. Vamos a ver una tesis también al final. Después tenemos la justificación, que también no es un tema complicado. Tenemos que darle los elementos y fundamentos necesarios para que nuestra eh, tesis o problema tenga, ¿no?, una base sólida de por qué estamos investigando. No todo problema que podemos plantear amerita investigación. Tenemos que justificarlo en base a la originalidad, el aporte teórico, el aporte social que pueda esta investigación llevar a cabo o desencadenar. Si hablamos de originalidad, obviamente que no sea una tesis que esté copiada de otra investigación. Si hablamos de aporte teórico, aporte social, ¿no?, que sea una tesis que esté resolviendo un problema teórico importante que sirva para la administración de justicia. Y el aporte social, si es que acaso existiere, ¿no? Algunas tendrán netamente un aporte teórico. El aporte social, si es que es una investigación sociojurídica, hablamos de determinar cuál es la importancia en cuanto a ver si es que la norma, a analizar si la norma es eficaz en la práctica o no es eficaz. En ese caso, entonces, analizamos el aporte social de la investigación. Bueno, esto complementando lo que son las citas, ¿no? La hipótesis y la justificación. Y finalmente, vamos a mostrarles lo que es una tesis desarrollada de pregrado en la Pontificia Universidad Católica, asesorado por Antonio Peña Jumpa, que es un jurista reconocido en materia de investigación en derechos de comunidades campesinas y derechos indígenas. Y vamos a ver, ¿no?, el planteamiento. Acá dice limitaciones en la aplicación de las normas que prohíben el racismo entre los estudiantes de pregrado en las universidades limeñas. Y analiza la PUC, la Cayetano Heredia, la San Marcos y la Molina, desde el año 2013 al 2018. Desde la lectura del título podemos darnos cuenta que es una tesis sociojurídica, ¿no? Va a analizar la realidad en cuanto a la existencia de la discriminación en diferentes universidades, y acá parametrado el tiempo, ¿no? Entonces, si hablamos de tesis sociojurídicas exclusivamente, tenemos que darle algunos alcances al título y al problema. Si vamos a analizar nosotros una institución, precisar, ¿no?, la unidad de estudio y también los años de los cuales nosotros vamos a examinar. Entonces tenemos aquí presentada por Pamela Torres Rodríguez y asesor Antonio Alfonso Peña Jumpa, del año 2018. Tenemos el resumen, el abstract y el índice, ¿no? Acá tenemos capítulos: racismo y aplicación efectiva de las normas, hablando aquí básicamente de la parte teórica. El racismo, definición, características, efectos, modalidades, derecho blindado, el derecho a la igualdad y no discriminación, también su parte conceptual. Después habla aquí de la regulación jurídica universitaria que prohíbe el racismo en Lima, ¿no? Hablando acá de las normas relacionadas a las universidades en concreto que quiere analizar, conjuntos normativos que prohíben racismo y análisis comparativo de sus normas, cuadro expositivo y comparativo de normas que prohíben el racismo en las universidades limeñas, y habla del reglamento disciplinario de alumnos de la Pontificia Universidad Católica, de la Cayetano Heredia, de San Marcos y de la Agraria de La Molina. Y hace un análisis comparativo, ¿no?, de las normas de tanto todas las universidades sobre el racismo. En el capítulo 3, situación de las normas que prohíben el racismo entre estudiantes de pregrado de las universidades limeñas en la realidad, casos de racismo según las autoridades universitarias, casos ante los tribunales de honor y casos ante el Consejo de Facultad. Entonces, si ha habido actos de racismo, ha podido verse o tramitarse dentro de los tribunales de honor de cada universidad o dentro de los consejos de facultad. Después, racismo entre los estudiantes de pregrado.
¿no? Acá había una aplicación de encuestas, netamente una tesis sociojurídica, ¿no? Que requiere aplicar instrumentos o métodos. Eso también lo vamos a poder conversar después, el tema de los instrumentos y los métodos para exclusivamente tesis sociojurídica. Cómo se manifiesta el racismo entre los estudiantes de pregrado, potenciales víctimas de racismo y factores que influyen en su incremento, en qué consiste, en qué estado se encuentran las normas universitarias que prohíben el racismo, qué se puede hacer, ¿no? Medidas complementarias para afrontar el racismo, casos específicos de racismo identificados. Acá vemos la aplicación de un instrumento que es la entrevista, ¿no? Que es también una modalidad dentro de la tesis sociojurídica, aplicar entrevistas o encuestas. Y aquí habla, ¿no? De los resultados de esta entrevista, tanto en existencia de naturalización y negacionismo, estereotipos y perjuicios arraigados en los estudiantes universitarios, desconocimiento de las normas que sancionan el racismo, desconocimiento de las autoridades competentes para procesar y sancionar a los infractores. Capítulo 4 hacia la superación de los factores que limitan la aplicación de las normas universitarias que prohíben el racismo. Entonces, acá se ha hecho el análisis sociojurídico y aquí ya va a empezar por el aporte de la tesista, ¿no? Cuando menciona hacia la superación de los factores. Entonces, el aporte de la tesista para que esa situación problemática pueda ser superada. Factores que limitan son factor legal, factores sociolegales, factores sociales, y explica más, ¿no? Y su propuesta, como dice aquí, propuestas para superar las limitaciones en la aplicación de las normas universitarias que prohíben el racismo. Propuesta legal, propuesta sociolegal, propuesta sociológica. Conclusiones, bibliografía. Bueno, este es el índice, de hecho que la tesis es bastante amplia, como ven, llega en su contenido a 238 páginas y con los anexos supera mucho más. Para que podamos ver, ¿no? Un modelo también de investigación y en otra sesión también podemos ver otro modelo. Bien, esto es lo principal, quizá tengan alguna duda final. Sí, maestro, una inquietud, por favor, de mi parte. Este, hay muchos autores que enseñan como usted lo que es la investigación científica, señalan que es de vital importancia y trascendental importancia tener armado tu esquema, tus capítulos, tus capítulos, todo el esquema general, según lo que manda la universidad, etcétera. Y si no hay eso, no se puede ir ya llenando información según lo que uno va investigando, cómo ubicar las variables, las dimensiones, el problema, y también lo que en la introducción tiene que estar puesto las citas respectivas. ¿Cómo se arma un esquema, maestro? En esencia, ¿es al azar? O otros dicen, según vas leyendo, bajando información, vas armando tu esquema. Otro dice, ya tienes toda tu bibliografía, tus fuentes sobre la mesa y armas tu esquema. Y después recién vas dándole cuerpo. O sea, ¿qué tan importante es tener el esqueleto bien claro, maestro? Gracias. Sí, de hecho que cuando uno elabora un proyecto de tesis, al menos desde la directiva de San Marcos, menciona que se debe plantear la presentación del tema, la formulación del problema, la hipótesis, el método, la justificación y la parte final de este proyecto es la estructura de los capítulos. Yo creo que es lo necesario tener la estructura de los capítulos antes de empezar a redactar, porque ya se plantea un camino a seguir, ¿no? De cuáles van a ser los temas teóricos más relevantes. Y la estructura de los capítulos tiene que tener relación con el problema. Eh, bueno, en este caso, esta tesis es sociojurídica, hay capítulos que se amplían más en el contexto de los resultados de los instrumentos de investigación como la encuesta o la entrevista, y bueno, da sus capítulos necesarios, ¿no? Para ese caso. Si hablamos de una tesis dogmática, comúnmente se piden que los capítulos sean relacionados al problema, ¿no? Que no se desarrollen temas muy lejanos a lo que se ha planteado en el problema. Si el problema habla sobre la teoría del delito y la legítima defensa, entonces los capítulos tienen que hablar precisamente de eso, ¿no? La teoría del delito, quizá el contexto doctrinario, jurisprudencial,
la legítima defensa también, doctrina, jurisprudencia, y no hablar de la historia del derecho penal en el Perú, ¿no? Hay casos donde innecesariamente uno se pone a hablar de historia cuando el problema de investigación no lo requiere. Entonces, y se pasan elaborando un capítulo de historia que pueda tenernos unas 30, 40 hojas, y ese capítulo no va a servir para el análisis del problema porque el problema no es histórico. Entonces, lo importante es que el desarrollo de la estructura de los capítulos sean relacionados a los conceptos o instituciones jurídicas que se mencionan en el problema. Y esto sería parte del proyecto de tesis, ¿no? Eso, como les digo, depende de las directivas de cada universidad. Quizá hay universidades que no piden esto, entonces lo recomendable yo creo que sí debe haber, ¿no? Un camino a seguir de cómo empezar a redactar, ¿no? La tesis, cómo voy a plantear los conceptos, en qué momento voy a analizar tal concepto. Ya tengo un camino cuando hago mis capítulos elaborados. De hecho, que esto no es una camisa de fuerza, ¿no? Que estos capítulos, digamos, tengo 4 capítulos de 4 temas, sí o sí tengo que desarrollar los 4. Puede ser que en el transcurso de la redacción aumente un capítulo, ¿no? Aumente un tema dentro de un capítulo, porque puede ser que un libro me dé un panorama más amplio y me da la idea de aumentar este tema, ¿no? Pero ya tengo una pauta a seguir. Claro que si empezamos sin ningún tipo de estructura y empiezo a redactar un capítulo, no me daría un esquema amplio de cómo puedo desarrollar toda la investigación y quizá puedo hacerlo de forma desordenada. Bueno, sería esa una recomendación que podría dar. Muchas Bien, gracias. bien, entonces nos estaríamos encontrando el día sábado otra vez para poder continuar con lo que tenemos. Listo, hasta luego con todos. Hasta luego, maestro. Buenas noches con todos.